en mi vida anterior. La noche de nuestra boda. Mi esposa anunció que quería dormir en habitaciones separadas, todo para poder mantenerse pura para su primer amor. Después de eso, voló resueltamente al extranjero. Decidida a reavivar su antigua relación con él, consumido por la rabia, conduje directamente al aeropuerto para perseguirla, solo para chocar de frente contra un camión volquete en el camino. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido, otra vez en la noche de nuestra boda. Mi esposa estaba allí de pie, con el rostro frío y distante, informándome: Jorge, yo no puedo. Pero al segundo siguiente, la interrumpí: ¿No puedes? Si no puedes, entonces ¿por qué me casé contigo? Divorciémonos, no me hagas perder el tiempo. Capítulo 1. El dolor era como hierro fundido vertido en mis extremidades y luego arrancado violentamente en un instante. Mi conciencia fue sacada a la fuerza del abismo del caos y arrojada de nuevo a la realidad. Un agudo zumbido chilló en mis oídos, casi perforándome los tímpanos, mientras incontables chispas doradas explotaban ante mis ojos y luego se apagaban rápidamente. Mi cuerpo se sentía insoportablemente pesado, como si estuviera lleno de plomo. Cada respiración superficial tiraba de heridas que no existían, trayendo consigo un dolor desgarrador y fantasma. Sin embargo, no había en mi nariz el espeso hedor de sangre o gasolina, solo un tenue rastro de perfume, mezclado con el olor de la tela. Ese olor era demasiado familiar, y aún así tan lejano que parecía provenir de otra vida. Me esforcé por abrir los ojos. Me tomó un momento enfocar la vista. Sobre mí había una lámpara de araña sencilla, cuya luz era suave y delicada. Debajo de mí había una cama cubierta con ropa de cama nupcial de un rojo brillante, lisa y delicada al tacto. Todo en la habitación era tan nuevo que casi deslumbraba, las paredes blancas como la nieve, el tocador reluciente, el calor persistente de las celebraciones diurnas de la boda aún flotando en el aire, ahora sofocado bajo un silencio deliberado y helado. Noche de bodas. La comprensión cayó como una púa enfriada en hielo, clavándose directamente en mi corazón, con un dolor tan agudo que casi me hizo convulsionar. Esto no era un sueño. El camión volquete que me aplastó contra el asfalto frío, la conducción frenética hacia el aeropuerto, esa llamada de mi secretaria: la señora fue a recoger a ese estudiante suyo que está en el país M. Todos los fragmentos de mi vida pasada, cargados de un odio inmenso y un agotamiento hasta los huesos, regresaron de golpe, amenazando con ahogarme. Jorge. Una voz femenina fría y serena sonó a mi lado, teñida de una cortesía distante y mecánica. Giré la cabeza bruscamente. Lucía estaba de pie a unos pasos de la cama. Se había cambiado el elaborado vestido rojo que llevaba durante el banquete de bodas por un conjunto de pijama de seda color marfil, suave y bien entallado. Su cabello largo caía liso sobre sus hombros, incluso sin maquillaje. Su rostro seguía siendo impactantemente hermoso. Sin embargo, los ojos que me miraban eran como dos pozas de agua otoñal, tan quietas, sin la menor ondulación, reflejando claramente mi rostro pálido y la tormenta que se agitaba violentamente en mi mirada. Esos ojos eran exactamente los mismos que en mi vida anterior. Durante nuestros 3 años de matrimonio, ella siempre me había mirado de esa manera, cortés, correcta, pero separada por una capa de hielo imposible de romper. Hasta el momento en que pensé que el hielo por fin se había derretido, cuando preparé cuidadosamente una mesa llena de los platos que le gustaban, solo para enfrentarme a su figura decidida corriendo hacia el aeropuerto en plena noche. Esa llamada, ese nombre, como una serpiente venenosa, se enroscó al instante alrededor de mi garganta. La mano a mi costado se cerró con fuerza, mis uñas hundiéndose profundamente en la palma. Utilicé ese dolor agudo y real para reprimir la violencia que estaba a punto de estallar. Lucía pareció no notar el tumulto que rugía dentro de mí, o quizás simplemente estaba acostumbrada a ignorarlo. Se giró ligeramente, evitando mi mirada penetrante, con la voz firme, como si estuviera leyendo un informe experimental. Jorge, sobre nuestra vida de ahora en adelante, creo que necesitamos llegar a algunos acuerdos. Ahí venía. Mi corazón se hundió en un abismo helado mientras aquella escena inolvidable de mi vida anterior se reproducía con una claridad brutal. La observé mover sus labios de forma perfecta, pronunciando el veredicto frío que me había clavado al pilar de la humillación matrimonial. Dijo, por ejemplo: no podemos compartir la cama. Por ahora, yo. Lucía hizo una pausa, como si estuviera eligiendo palabras más precisas. Su mirada se desvió más allá de mí, hacia el vacío. Por ahora, no puedo aceptarlo. Una risa baja y helada escapó de mi garganta, impregnada de una burla cargada de sarcasmo, como si todo hubiera sido exactamente lo esperado.
Interrumpida, Lucía levantó la vista instintivamente hacia mí. Por primera vez, apareció una ondulación en aquellos ojos profundos y quietos, un destello de sorpresa, como si no hubiera esperado esa reacción de mi parte. Ahora, de repente, aparté la colcha roja festiva y me levanté de la cama en un solo movimiento limpio, alto y erguido. Me quedé de pie junto a la cama, mirando hacia abajo a Lucía, que estaba sentada en el borde. Una presión abrumadora llenó al instante la habitación de los recién casados, como si incluso el aire se hubiera congelado por completo. Sobresaltada por mi movimiento repentino y por el aura gélida que emanaba de mí, Lucía se encogió instintivamente hacia atrás. Un rastro de pánico y confusión cruzó su rostro. Separó los labios, como si intentara explicar algo. Jorge, yo, la interrumpí. No hace falta que expliques nada. Mi voz era baja y clara. Cada palabra era como fragmentos de vidrio endurecido por el hielo, estrellándose contra el aire silencioso y contra el corazón de Lucía. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa carente de toda calidez. Mi mirada era afilada como una hoja, atravesando directamente sus ojos con una claridad cruel y omnisciente mientras decía: Profesora Liu. Enfaticé deliberadamente ese título distante y formal. Continué: en ese caso, perfecto. Hice una pausa de un segundo, solo lo suficiente para ver con claridad cómo el pánico en los ojos de Lucía Liu estallaba de golpe, incluso teñido de un destello de incredulidad y terror. Saboreé ese cambio sutil y luego hablé despacio, haciendo que cada palabra cayera con una fuerza definitiva. Nos vamos a divorciar. Puedes ir al país M a buscar a tu estudiante, ahora, de inmediato, en este mismo instante. Las últimas palabras fueron casi un rugido, cargadas con cada gramo de humillación y furia de mi vida anterior, de traición y de haber sido pisoteado sin piedad. Ese nombre, ese lugar, la gota final que me había aplastado en mi vida pasada, ahora transformada en el arma más afilada, lanzada de vuelta directamente contra ella. Negó con la cabeza violentamente. No, no es eso. Lucía se levantó de un salto demasiado brusco, derribando el delicado soporte metálico para joyas que tenía a su lado. Cayó al suelo con un estrépito agudo que perforó la habitación. Ella ni siquiera lo notó. Su rostro se quedó pálido en un instante, como si aquella acusación repentina la hubiera asustado hasta perder la razón, o como si hubiera sido atrapada por un pánico abrumador. Esos ojos que siempre habían sido tan fríos y serenos ahora temblaban con violencia, enrojeciéndose rápidamente. La humedad se acumulaba en ellos, como si fueran a desbordarse en cualquier momento. Extendió la mano con urgencia, como intentando agarrarme del brazo, con la voz llena de un pánico sin precedentes y un sollozo ahogado. Jorge, escúchame, lo de hace un momento era... ¿Era qué? Pregunté. Di un paso atrás con brusquedad, evitando su mano extendida. El movimiento fue definitivo, sin dejarle ningún espacio para retroceder. Mis ojos estaban helados hasta los huesos, y la burla en mis labios se profundizó. ¿Era una broma? Dije. ¿O es que la profesora Liu por fin se siente lo bastante generosa como para concederme un poco de obligación conyugal? Di un paso adelante, observando cómo la luz en los ojos de Lucía Liu se hacía añicos al instante, su cuerpo tambaleándose como si estuviera a punto de derrumbarse. No hubo ni una sola ondulación en mi corazón, solo un páramo arrasado por el odio y la desesperación. Sin expresión alguna, dije: lástima. A mí me parece repugnante. La última palabra fue ligera, casi casual, pero llevaba un peso aplastante, destruyendo por completo cualquier explicación que Lucía hubiera estado intentando armar. Su mano se quedó congelada en el aire, los dedos temblando levemente. Todo el color se drenó de su rostro, dejando una palidez grisácea, casi mortuoria, como si le hubieran absorbido toda la fuerza. Dio un paso atrás tambaleándose y chocó contra el tocador con un golpe sordo. No volví a mirarla. Me di la vuelta y caminé directamente hacia el vestidor. Abrí las puertas del armario. No dediqué ni una sola mirada a la ropa completamente nueva del interior y tomé con precisión las pocas prendas informales que había traído conmigo. Mis movimientos fueron limpios y eficientes, sin el menor rastro de vacilación. Jorge, Jorge. La voz de Lucía resonó detrás de mí, quebrada por los sollozos y la súplica desesperada, como una persona que se ahoga intentando en vano aferrarse a una brizna de paja desde la orilla. No te vayas. Por favor, escucha mi explicación. No es lo que crees. De verdad que no lo es. Tropezó al intentar perseguirme. La ignoré por completo. Me cambié rápidamente. Tomé mi teléfono y las llaves del coche. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. ¡Bam! La pesada puerta de madera maciza se cerró de golpe tras de mí con un estruendo atronador.
cortando los sollozos incontrolables de Lucía, y rompiendo por completo el último hilo que me ataba a esta noche absurda. Las luces del pasillo, activadas por el sonido, se encendieron de repente, derramando una luz blanca y dura sobre los contornos afilados de mi perfil y reflejando en mis ojos un abismo helado y sin fondo. Por fin, el mundo quedó en silencio. Capítulo 2. Las pesadas cortinas de terciopelo aislaban la tenue luz del amanecer y también bloqueaban cualquier mirada indiscreta del exterior. Lucía se encogía en una esquina de la amplia y fría cama nupcial, como un ave moribunda. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo su llanto entrecortado resonaba débilmente en el vasto y lujoso espacio, para ser rápidamente devorado por los costosos materiales de insonorización. Sus ojos estaban tan hinchados como duraznos demasiado maduros, llenos de aterradoras venas rojas. Las lágrimas ya se habían secado por completo, dejando solo una sensación ardiente y punzante. Su mente era como un ovillo de lana completamente enredado. Las escenas trágicas de su vida pasada y la mirada helada y cortante de Jorge la noche anterior, junto con aquella sentencia de asqueroso, se alternaban de forma frenética ante sus ojos. La notificación de defunción, el sucio apartamento de alquiler en un país extranjero, aquel estudiante que antes había sido tan cálido y refinado como el jade, pero que ahora tenía un rostro retorcido como el de un demonio. La hoja helada del cuchillo presionando contra su garganta, su rugido bestial, esas escenas infernales se mezclaban con el último recuerdo, borroso de su conciencia, aquella fría y breve notificación de noticias en su teléfono. El reconocido académico, señor Jorge Wang, falleció lamentablemente anoche tras no poder ser reanimado luego de un accidente de tráfico. Ella había creído que renacer era una muestra de compasión del cielo, una oportunidad para enmendar sus errores. Pensó que podría aferrarse con fuerza a la mano de Jorge, devolverle multiplicadas la calidez y el amor que le había debido en su vida pasada, vivir bien juntos, tener hijos, compensar a aquel niño que nunca llegó a nacer. Incluso recordaba con claridad el enorme pánico y el arrepentimiento que la invadieron cuando, la noche anterior, volvió a pronunciar aquellas palabras hirientes. Quiso retractarse de inmediato. Quiso abrazarlo y decirle que todo había sido un malentendido, pero él lo sabía. ¿Cómo podía saberlo del país M? ¿Cómo podía saberlo de aquel estudiante? Esa mirada fría que lo comprendía todo, ese odio y repugnancia sin el menor disimulo, solo había una explicación. Él también había regresado. Había vuelto cargando el odio de haber sido empujado a la muerte por sus propias manos en la vida pasada. Esa comprensión fue como un hierro al rojo vivo, quemando sin piedad el punto más frágil de su corazón, haciéndole doler hasta casi no poder respirar. Una desesperación inmensa, como una marea helada, la envolvió al instante. Ya lo había perdido una vez. Iba a perderlo para siempre, de manera total y definitiva, por segunda vez, justo en el punto de partida de este renacer. Toc, toc, toc. Un golpeo claro y rítmico en la puerta rompió abruptamente el silencio, como una piedra fría arrojada a un estanque profundo. Lucía se estremeció violentamente y se sentó de golpe, como un conejo asustado. El corazón le latía desbocado, a punto de salirse del pecho. ¿Era Jorge? ¿Había vuelto? ¿Acaso se había ablandado? Una esperanza irracional, como la tabla a la que se aferra un ahogado, le atrapó el corazón al instante. Casi arrastrándose, se lanzó fuera de la cama, sin siquiera ponerse las pantuflas, y corrió tambaleándose descalza hacia la puerta. Abrió de golpe la pesada puerta de la habitación y miró hacia afuera con una súplica en los ojos. La persona que estaba fuera no era Jorge, era un hombre desconocido, vestido con un traje negro, con gafas de montura dorada y una expresión meticulosamente seria. Sostenía en la mano una fina carpeta de documentos. ¿Señora Lucía? La voz del hombre era estable, sin la menor emoción, confirmando su identidad de manera estrictamente profesional. La débil chispa de luz que acababa de encenderse en los ojos de Lucía se apagó al instante, dejando solo un gris aún más profundo y muerto. Se apoyó en el frío marco de la puerta para apenas sostener su cuerpo vacilante. El hombre dijo: «Soy el abogado representante del señor Jorge Wang, de apellido Chan». Inclinó ligeramente la cabeza. Su tono no tenía ninguna calidez, como si estuviera leyendo datos experimentales. Dijo: «Por encargo del señor Wang, le entrego esta solicitud de divorcio». La postura del señor Wang es muy clara, espera que usted la firme lo antes posible. Con ambas manos le tendió la carpeta con las palabras acuerdo de divorcio impresas en ella, con movimientos tan precisos como los de un robot programado. No quiero.
Lucía miró aquella carpeta como si fuera una serpiente venenosa sacando la lengua. Negó con la cabeza y retrocedió bruscamente. Con la voz ronca y seca, dijo: no firmo, no voy a firmar. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? Quiero verlo. Capítulo 3. Ella extendió la mano, pero no para tomar los documentos, sino para intentar agarrar la manga del abogado, como una niña indefensa. El abogado Chan retrocedió medio paso con agilidad, esquivando su contacto. La mirada tras los lentes era tan serena que rozaba la frialdad. Dijo: señora Liu, el señor Wang no desea verla por el momento. Me ha encomendado la gestión total de este asunto. Le ruego que lea detenidamente el contenido del acuerdo. El señor Wang ya lo ha firmado y se compromete a garantizar plenamente sus derechos en la división de bienes. Volvió a extender el sobre de documentos hacia adelante, con una presión que no admitía objeción. El señor Wang espera recibir su respuesta hoy mismo. ¿Garantizar mis derechos? Lucía pareció escuchar el chiste más grande del mundo. En sus ojos enrojecidos estalló una luz mezclada de dolor y rabia. Dijo: no necesito su patrimonio, yo solo lo quiero a él. Las palabras siguientes se le quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por los sollozos, reducidas a un sonido roto y sin forma. Señora Liu, por favor, no me ponga en una situación difícil. El tono del abogado Chan seguía siendo calmado, pero dejaba escapar una presión invisible. La decisión del señor Wang es extremadamente firme. Si usted se niega a firmar o intenta ganar tiempo, procederemos con las siguientes acciones legales. Hizo una breve pausa y añadió, con clara intención implícita, incluyendo, pero no limitándose a, presentar ciertos aspectos de su situación personal ante el comité académico de su institución para la verificación necesaria. Después de todo, las relaciones entre profesor y estudiante son un tema muy sensible en el ámbito académico, especialmente cuando implican determinados sentimientos privados que cruzan los límites. Con un zumbido sordo, Lucía sintió que una ola de frío le recorría el cuerpo desde la planta de los pies, como si la sangre se le hubiera congelado. Miró con incredulidad al abogado inexpresivo que tenía delante, a esos ojos carentes de toda emoción tras las gafas. Una amenaza. Era una amenaza descarada. Usaban su reputación académica, que ella consideraba su propia vida, y el prestigio de su mentor y de su facultad para amenazarla. Jorge había llegado a ser así de despiadado. Con tal de deshacerse de ella, no dudaba en emplear métodos de este tipo. El Jorge de su vida pasada, incluso tras 10 años de ser ignorado por ella, jamás había recurrido a artimañas tan mezquinas. Siempre había sido recto, orgulloso y transparente, pero ahora el corazón de Lucía parecía ser apretado con fuerza por una mano invisible, con un dolor tan intenso que casi no podía respirar. Había sido ella misma, quien había obligado a aquel hombre orgulloso y gentil a convertirse en alguien tan frío y despiadado. Lucía temblaba de pies a cabeza, los dientes le castañeteaban, sin saber si era por la ira o por un frío que le calaba hasta los huesos. Miró el sobre de documentos que le tendían. Las palabras acuerdo de divorcio eran como un hierro al rojo vivo, quemándole los ojos. El abogado ya no dijo nada más, simplemente mantuvo la postura de entregar los documentos, como una estatua silenciosa encargada de ejecutar órdenes. El tiempo transcurrió segundo a segundo en aquel enfrentamiento mortalmente silencioso. Cada segundo era como una cuchilla de suplicio lento, cortando la poca voluntad que aún le quedaba a Lucía. No sabía cuánto tiempo pasó, quizás solo unos minutos, pero se sintieron tan largos como un siglo. La última chispa de lucha en los ojos de Lucía se extinguió por completo, dejando solo una desesperación infinita y un gris marchito. Con manos temblorosas, los dedos helados, extendió la mano lentamente, como si pesara 1000 kilos, y tomó aquel delgado sobre de documentos. Dijo: está bien, una sola palabra, que agotó todas sus fuerzas, tan ronca que casi no tenía tono. Ni siquiera tuvo el valor de volver a mirar al abogado. Se dio la vuelta de golpe y, con un fuerte golpe, cerró la puerta de la habitación, aislando a aquel ejecutor frío y a todo lo que había fuera. Su cuerpo se deslizó por la fría puerta hasta caer sentada sobre la alfombra. Apretó con fuerza el sobre de documentos. Los nudillos se le pusieron blancos por la presión, y las lágrimas finalmente volvieron a brotar con violencia, empapando en silencio la costosa alfombra de cachemira. Había perdido, en el primer día de su renacer, frente al odio helado y los métodos fulminantes de Jorge. Había sido derrotada de manera absoluta. En su vida pasada, fue ella quien lo empujó con sus propias manos hacia el infierno. En esta vida, sin siquiera tener la oportunidad de acercarse a él, fue empujada por él mismo a un abismo aún más profundo.
Capítulo 4. Instituto Nacional de Investigación en Nanomateriales. Edificio experimental A3. Último piso. Más allá de los enormes ventanales panorámicos circulares, el sol de la tarde se derramaba con generosidad hacia el interior, cubriendo el amplio y luminoso despacho del responsable con una capa de dorado cálido. En el aire flotaba el zumbido grave característico del funcionamiento de los instrumentos, junto con el tenue y limpio aroma de los reactivos químicos. Yo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Vestía una bata de laboratorio blanca e impecable. Mi postura era recta como un pino, y mi mirada se perdía en la distancia, posándose sobre el conjunto ordenado de edificios de investigación. Sin embargo, mis ojos estaban algo vacíos, como si atravesaran la escena ante mí y se fijaran en un lugar lejano e inalcanzable. La luz del sol delineaba el perfil de mi rostro con rasgos profundos y líneas duras, transmitiendo una sensación de frialdad y distancia que mantenía a cualquiera a raya. «Jefe, jefe». Una voz masculina, cargada de un toque burlón, rompió el silencio de la oficina. Mi asistente, David, estaba recostado de forma despreocupada junto a mi escritorio, cubierto de artículos académicos y reportes de proyectos. En la mano sostenía una manzana a medio comer, y en el rostro no podía ocultar su curiosidad y su evidente ansia de chisme. «Deja de hacerte el profundo, habla claro de una vez». David dio otro mordisco a la manzana y preguntó con la boca medio llena: «¿Qué pasa exactamente entre tú y la profesora Liu? Solo han pasado unos días». «¿3 días? ¿Casados 3 días y ya divorciados? Tu eficiencia supera incluso la velocidad de reacción optimizada de nuestro grupo». Chasqueó la lengua con asombro, con los ojos llenos de inquisición. «La profesora Liu es excelente, guapísima, con un nivel académico de primera y una presencia increíble. La diosa en el corazón de cuánta gente. Esto es un auténtico desperdicio». Me giré lentamente. No había expresión alguna en mi rostro. La luz del sol caía en mis ojos negros como la noche, pero no reflejaba ni el menor rastro de calidez. Le lancé a David una mirada indiferente. Era tranquila, sin oleaje alguno, pero aún así hizo que el movimiento con el que mordía la manzana se detuviera instintivamente, como si una corriente de frío le recorriera el cuerpo. Sonreí. «¿Buena?». La comisura de mis labios se elevó apenas un instante, dibujando un arco fugaz, cargado de una burla difícil de describir, tan rápido que parecía una ilusión. No respondí a la pregunta de David. En su lugar, alargué la mano, tomé un grueso informe de avance de proyecto del escritorio y lo hojeé con indiferencia. Las páginas produjeron un suave ruido al pasar. Dije: «Asuntos personales. No hablemos de eso». Mi voz era grave y estable, sin la menor emoción. Luego pregunté: «¿Ya salieron los datos de la optimización de parámetros de la epitaxia por haces moleculares que te encargué la semana pasada?» Casi. David se atragantó un poco ante el brusco cambio de tema. Tragó deprisa el trozo de manzana y respondió con una sonrisa incómoda. Sabía que yo no quería seguir hablando del asunto, aunque la curiosidad le rascaba por dentro como un gato inquieto. No se atrevía a seguir provocando. El aura del jefe hoy estaba tan fría que podía congelar a cualquiera. Dije: «A las 3 de la tarde. Sala de microscopía electrónica B2. Quiero ver el informe de análisis completo». Cerré el documento que tenía en las manos. Mi tono no admitía discusión, y mi mirada ya había vuelto a posarse en el exterior, como si la conversación de antes nunca hubiera existido. «Sí, garantizo cumplir la misión». David se enderezó de inmediato. Hizo un saludo torpe y poco reglamentario. Agarró sus cosas del escritorio y salió de la oficina con buen juicio. En el instante en que la puerta se cerró, aún pudo sentir la presión opresiva que persistía en el despacho. Yo seguí de pie junto a la ventana. La luz del sol alargaba mi figura solitaria sobre el suelo. En la oficina solo quedaron el zumbido grave de los instrumentos y mi respiración apenas perceptible. La mano que colgaba a mi costado se cerró inconscientemente. La frase de David: «La profesora Liu es tan buena», era como una espina diminuta, clavándose en algún rincón ya entumecido de mi corazón, provocando un dolor sordo y tardío. ¿Buena? Sí, a los ojos de los demás. Ella era perfecta. La académica perfecta, la apariencia de una esposa perfecta. Solo yo sabía que bajo esa fachada impecable se escondía un núcleo helado, un corazón que jamás me había pertenecido. Capítulo 5. Durante 3 años en mi vida pasada, fui como un creyente devoto, venerando una escultura de hielo que jamás podría derretirse. Cerré los ojos, y ante mí desfilaron el rostro pálido de ella de la noche anterior, sus ojos enrojecidos, y aquel grito desesperado de «Escúchame, déjame explicarlo». ¿Explicar?
La comisura de mis labios se tensó en una línea fría y dura. ¿Qué había todavía que explicar? Al final de aquella carretera rumbo al aeropuerto en mi vida pasada, ese camión volquete que apareció rugiendo fue la explicación definitiva que ella me dio. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta de la oficina. Abrí los ojos. Toda emoción en mi mirada se recogió al instante, volviendo a la calma habitual. Adelante. La puerta se abrió apenas una rendija. Una joven investigadora asomó la cabeza, con un rastro de nerviosismo en el rostro, y dijo: «Profesor Wang, la profesora Liu ha venido. Está en la sala de recepción de abajo y dice que quiere verlo». Lucía. Ese nombre fue como una piedra arrojada a la superficie tranquila de un lago, levantando en mi interior una onda fría. Fruncí el ceño de forma casi imperceptible y enseguida lo relajé. No hubo ninguna expresión de más en mi rostro. Mi voz fue plana, sin la menor fluctuación. «Dile que estoy ocupado. No tengo tiempo». Pero la joven investigadora parecía incómoda. Dijo: «La profesora Liu dijo que puede esperar, que esperará hasta que usted tenga tiempo». Me di la vuelta y caminé hacia mi escritorio. Tomé un nuevo documento y lo abrí, fijando la mirada en las páginas con aparente concentración. Mi tono fue tan indiferente que no tenía ni una sola ondulación. «Entonces que espere». La joven investigadora miró mi perfil frío. No se atrevió a decir nada más. Retiró la cabeza y cerró la puerta con cuidado. La oficina volvió a sumirse en el silencio. Mis ojos estaban posados sobre el documento, pero aquellos datos complejos no lograban entrar en mi mente ni una sola palabra. Podía imaginar perfectamente cómo estaría Lucía en la sala de recepción de abajo, ansiosa, arrepentida, o aferrándose aún a su obstinación habitual. Fuera lo que fuera, ya no tenía nada que ver conmigo. Tomé el teléfono interno del escritorio y marqué el número del laboratorio. «Tom, tráeme el resumen bibliográfico sobre los defectos interfaciales en películas superconductoras que te pedí que organizaras la última vez». Trabajo. Solo el trabajo, datos fríos y objetivos claros, podía llenar el enorme vacío que había quedado tras ser vaciado por la traición. Podía reprimir esa oleada que no debería existir ya, esa que aún llevaba el nombre de Lucía. La sala de recepción de la planta baja del edificio principal del instituto era amplia y luminosa, pero estaba impregnada de un olor persistente, una mezcla de muebles nuevos y desinfectante. Capítulo 6. El sol de la tarde entraba en diagonal, proyectando largas sombras de los marcos de las ventanas sobre el pulido suelo de mármol. En el aire flotaban diminutas motas de polvo. Lucía estaba sentada sola en el amplio y frío sofá de cuero. Mantenía la espalda perfectamente recta, pero sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre las rodillas, con los nudillos blancos por la fuerza. Había cambiado el pijama de seda del día anterior por un traje profesional color gris humo, bien entallado. Su largo cabello estaba recogido con meticulosidad en la parte posterior de la cabeza, y su rostro había sido cuidadosamente arreglado, intentando ocultar la hinchazón y el agotamiento que no terminaban de desaparecer. Sin embargo, el cansancio profundo y el pánico persistente que se extendían en el fondo de sus ojos eran como una fina niebla imposible de borrar, envolviéndola por completo. Desde la mañana hasta ahora, llevaba sentada allí, sin moverse, 3 horas enteras. «Lo sentimos, profesora Liu. El profesor Wang sigue en una reunión». «Profesora Liu, el profesor Wang acaba de ser llamado por el vicedirector. Me temo que no volverá en un buen rato». «Profesora Liu, verá, ¿qué le parece si pide cita otro día?» El personal de recepción y los trabajadores que pasaban por allí habían pasado de la cortesía atenta inicial, a mostrar incomodidad, y finalmente a evitarla por completo. Cada respuesta era como un pequeño martillo golpeando suavemente sus nervios tensos. Podía sentir con claridad las miradas que se posaban sobre ella, curiosas, inquisitivas e incluso con un rastro de compasión difícil de ocultar. Eso la hacía sentirse como sentada sobre alfileres, pero aún así no podía marcharse. Tenía que verlo. Tenía que hacerlo. Aunque solo fuera un minuto. Tenía que decirle que sabía que se había equivocado, que sabía, en el último instante de su vida pasada, a quién era a quien realmente había querido aferrarse. No iba al país M a buscar a ese bastardo. Había sido engañada por él. Había vuelto porque quería vivir bien con Jorge. Ella. Incontables palabras se agitaban y chocaban en su interior, sin encontrar salida. Cada puerta cerrada en sus narices hacía que esas palabras se volvieran aún más pálidas e impotentes. La actitud de Jorge ya era más que clara: rechazo. Un rechazo absoluto. Ni siquiera se dignaba a darle una oportunidad para explicarse cara a cara. Aquel hombre que una vez había sido tierno y tolerante con ella parecía no haber existido jamás.
El tiempo se arrastraba segundo a segundo en aquella espera angustiosa, cada segundo tan largo como un siglo. Justo cuando Lucía estaba a punto de derrumbarse bajo esa tortura silenciosa, la puerta de la sala de recepción se abrió suavemente. No era Jorge, era una chica joven. Parecía tener unos 25 o 26 años. Vestía la bata blanca estándar del instituto, pero evidentemente había sido ajustada con cuidado, resaltando una figura esbelta. Su largo cabello negro estaba recogido en una coleta alta, limpia y ordenada, dejando al descubierto una frente lisa y llena, y un rostro luminoso y llamativo. Tenía los ojos grandes, de un bonito color ámbar, ahora ligeramente abiertos de par en par, llenos de sorpresa y curiosidad sin disimular. Mirando directamente a Lucía, la joven sostenía en brazos una gruesa pila de documentos impresos. En la parte superior parecía haber un informe encuadernado. Su mirada se detuvo unos segundos en el rostro de Lucía, con una admiración pura, sin impurezas, mezclada con una observación atenta. Preguntó: ¿Usted es la profesora Lucía? La chica habló con una voz clara y agradable, llena de la vitalidad propia de la juventud. Lucía se sintió algo incómoda bajo su mirada. Enderezó instintivamente la espalda, manteniendo la compostura propia de la profesora Liu, y asintió levemente: sí, lo soy. ¿Y tú eres? Ah, hola, profesora Liu. La chica pareció reaccionar de repente y enseguida esbozó una sonrisa radiante, mostrando dos pequeños colmillos que le daban un aire especialmente juvenil. Entró con pasos rápidos, abrazando los documentos, e inclinó ligeramente el cuerpo con una cortesía medida y respetuosa. Dijo: me llamo Ana, soy una postdoctoranda que acaba de incorporarse al grupo del profesor Wang. Hace tiempo que admiro su trabajo. He leído muchas veces sus artículos sobre las propiedades de transporte en aislantes topológicos. Son auténticas obras maestras. Su tono estaba lleno de admiración sincera y entusiasmo. Hola, doctora Ana. Lucía Liu forzó una sonrisa de cortesía y asintió. El nombre Ana cruzó fugazmente por su mente, con una vaga sensación de familiaridad, pero en su estado de confusión no tenía ánimo para pensarlo más. La admiración y el entusiasmo en los ojos de la otra, para la Lucía de ese momento, se sentían más bien como una burla invisible. Mírate, la profesora Liu que una vez estuvo en lo más alto, ahora sentada aquí como una mujer abandonada, esperando humildemente a un hombre que ni siquiera quiere verla. Capítulo 7. Ana preguntó: profesora Liu, ¿está esperando al profesor Wang? La mirada de Ana recorrió la mesa vacía frente a Lucía, donde nadie le había ofrecido ni siquiera un vaso de agua. Luego observó la expresión ligeramente rígida de Lucía. En aquellos hermosos ojos color ámbar pasó fugazmente un destello de comprensión, que enseguida fue reemplazado por una sonrisa aún más luminosa. Dijo: el profesor Wang acaba de terminar una reunión y ha vuelto a su oficina, pero... Parpadeó de forma juguetona y bajó un poco la voz, con un aire de cercanía propio de quien comparte un secreto. Hace un momento incluso me pidió que le llevara este informe de revisión sobre los mecanismos de decoherencia de qubits superconductores. Por lo que vi, parecía estar de bastante buen humor. El corazón de Lucía dio un brinco violento. Había vuelto a la oficina. ¿Y además estaba de buen humor? Una chispa de esperanza, completamente irracional, se encendió al instante en el fondo helado de su corazón. Tal vez la aparición de Ana fuera una oportunidad. Tal vez Jorge estuviera dispuesto, por haber alguien nuevo presente, a darle una ocasión para hablar, aunque solo fueran unos minutos. ¿De verdad?, preguntó. La voz de Lucía se tensó por los nervios. Se levantó de manera inconsciente. Dijo: entonces, ¿podrías hacerme el favor de... quería decir, ¿podrías ayudarme a avisarle? ¿O llevarme arriba? Ay, profesora Liu, no se preocupe tanto. Ana pareció adivinar su intención y la interrumpió de inmediato con una sonrisa deslumbrante. Dijo: siéntese y espere un momento. El profesor Wang está arriba, en el edificio A3. Yo subiré ahora mismo a entregarle el informe. Y de paso, jeje, ¿le ayudo a tantear el terreno por usted? Si veo que está de buen humor, ¿le menciono algo? Abrazando los documentos, inclinó la cabeza con picardía. Su mirada era clara, con un toque de astucia bien intencionada. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctora Ana. Lucía sintió que se aferraba a un salvavidas. Agradeció apresuradamente, y en sus ojos apareció una gratitud sincera. Aquella joven cálida y entusiasta era, en ese momento, como un rayo de luz en medio de la oscuridad para ella. No hay de qué, llámame Ana, sin más. Ana rió con franqueza, dándose la vuelta con los documentos en brazos.
Su coleta dibujó en el aire un arco lleno de vitalidad. Espere noticias mías, profesora Liu. Con pasos ligeros salió de la sala de recepción, y la puerta se cerró suavemente tras ella. Lucía volvió a sentarse en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. Su corazón latía con fuerza por la mezcla de expectativa y nerviosismo. Miró en la dirección en la que Ana había desaparecido y rezó en silencio. Tal vez esa chica realmente pudiera traer un giro inesperado. Capítulo 8. El tiempo, en la espera, se volvió especialmente espeso. La mirada de Lucía se dirigió sin darse cuenta hacia el enorme ventanal de la sala de recepción. El sol brillaba en su punto justo, en el jardín central del instituto. La vegetación estaba exuberante y verde, y varias figuras caminaban con paso apresurado. De pronto, su mirada se quedó completamente fija. Justo en la salida del edificio experimental que quedaba en diagonal frente a ella, apareció una silueta alta, tan familiar que estaba grabada hasta en sus huesos. Era Jorge. Seguía vistiendo aquella bata blanca de laboratorio. Su figura era recta como un pino. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando a la persona que caminaba a su lado. La luz del sol caía sobre el perfil marcado de su rostro, dibujando un suave borde dorado, y la persona que caminaba a su lado era nada menos que Ana, que se había marchado no hacía mucho. Ana levantaba ligeramente el rostro para mirarlo. En su cara había una sonrisa increíblemente radiante y luminosa. Sus ojos color ámbar brillaban, como si estuvieran llenos de luz solar hecha añicos. Hablaba con entusiasmo, gesticulando de vez en cuando. Un aire juvenil y vibrante se derramaba a su alrededor. Jorge no mostraba ninguna expresión especial en el rostro, pero Lucía captó con extrema claridad la postura con la que él inclinaba ligeramente la oreja para escucharla, y como la línea de sus labios, firmemente apretada, parecía haberse relajado apenas un poco, solo un poco, en comparación con lo habitual. Ambos caminaban al mismo ritmo, en dirección a la entrada principal del instituto. La risa de Ana parecía atravesar el cristal y llegar débilmente hasta allí, clara y agradable al oído. Estaban muy cerca el uno del otro, tan cerca que los mechones de cabello de Ana parecían a punto de rozar el brazo de Jorge. Esa escena era tan armoniosa que resultaba hiriente a la vista. Una oleada de frío helado subió de golpe desde la planta de los pies de Lucía, disparándose hasta la coronilla. La pequeña llama de esperanza que acababa de encenderse en su interior fue completamente apagada por aquella escena, sin dejar siquiera una hebra de humo. En su lugar surgió una emoción desconocida, aguda, que crecía de forma desenfrenada como una enredadera venenosa. Celos, como incontables agujas diminutas, clavándose con ferocidad en su corazón, ácidos, punzantes y dolorosos, hasta casi dejarla sin aliento. Cuando Jorge estaba con ella, siempre había sido distante, cortés, separado por una barrera invisible. Cuando había tenido él una postura tan relajada, tan natural, que incluso podía describirse como serena. Con esa Ana, ¿acaso él? Un pánico inmenso, como una marea helada, la inundó al instante. Se puso de pie de golpe. Su cuerpo temblaba ligeramente por la mezcla de agitación y furia. No podía quedarse allí mirando. Tenía que preguntar claramente. Ya no le importaban la compostura ni la dignidad. Tropezando, salió corriendo de la sala de recepción, persiguiendo desesperadamente la dirección en la que se habían ido los dos. Capítulo 9. En la avenida arbolada frente a la entrada principal del instituto, las sombras de los árboles se mecían suavemente. Delante, a no mucha distancia, estaban las figuras de Ana y Mía. Jorge. Lucía gritó con todas sus fuerzas. Su voz, por la prisa, sonó algo aguda, cargada de un temblor que ni ella misma había percibido. Las dos personas que iban delante se detuvieron al mismo tiempo. Me giré lentamente. En mi rostro no había la menor sorpresa, solo una calma profunda, como la de un pozo antiguo sin ondas. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre mi cara y haciendo que mi mirada pareciera aún más insondable. Ana también se dio la vuelta. La sonrisa en su rostro se atenuó un poco. En sus hermosos ojos color ámbar apareció una pizca de sorpresa y desconcierto perfectamente medidos. Miró a Lucía, luego me miró a mí, y con mucha sensatez no dijo nada. Lucía corrió hasta quedar frente a nosotros. Por la carrera y la agitación, su pecho subía y bajaba con violencia. Se obligó a no mirar a la juvenil y deslumbrante Ana que estaba a un lado. Clavó la mirada con fuerza en mi rostro. Su voz, por reprimir las emociones turbulentas que la sacudían, se volvió áspera y ronca. Jorge, hablemos. En sus ojos se mezclaban la súplica, el dolor y una locura abrazada por los celos.
dijo. Solo 5 minutos. No, 3 minutos. Dame 3 minutos. La miré en silencio, observando el dolor que se agitaba en sus ojos y esa mirada de celos mal disimulada. Mi expresión permaneció serena, sin la menor conmoción. Tras unos segundos de silencio, justo cuando Lucía pensaba que la rechazaría de nuevo sin piedad, hablé con calma. Mi voz no era alta, pero atravesó con claridad la brisa entre los árboles. ¿Hablar de qué? Hice una leve pausa. Mi mirada recorrió sus puños apretados y su cuerpo ligeramente tembloroso. En la comisura de mis labios apareció un arco casi imperceptible, cargado de una crueldad que lo comprendía todo y de un desprecio nada disimulado. Dije, ¿de ese estudiante al que nunca has podido olvidar? ¿O hablar de? Mi mirada pasó de manera apenas perceptible por la silenciosa Ana que estaba a un lado, y luego volvió a posarse en el rostro lívido de Lucía, palabra por palabra, con una claridad absoluta, como clavos impregnados de hielo. Se clavaron con ferocidad en sus oídos y en su corazón. Dije, yo soy una persona con cierta obsesión por la pureza mental. No puedo aceptar que en el corazón de mi esposa viva para siempre otro hombre, y menos aún cuando ese hombre es su propio estudiante. Cuando las palabras cayeron, en el bosque solo quedó el susurro del viento entre las hojas. Lucía quedó rígida en el sitio, como si hubiera sido alcanzada por un rayo invisible. Toda la sangre de su cuerpo pareció subirle de golpe a la cabeza y, al instante siguiente, congelarse en hielo. El color de su rostro se desvaneció por completo, dejando solo una palidez gris, mortecina. Esos ojos que siempre habían sido fríos ahora estaban abiertos de par en par. Las pupilas se contrajeron violentamente por el shock extremo y el terror, reflejando el rostro de Jorge, frío y capaz de verlo todo. Lo sabía. De verdad lo sabía. No solo sabía lo del estudiante, sabía incluso el secreto más oculto y más vergonzoso de su corazón. Sabía que ella llevaba a otra persona dentro. Él también había renacido, sin ninguna duda. Esa comprensión fue como una daga al rojo vivo, clavándose con brutalidad en su corazón, triturando en un instante toda esperanza, toda expectativa y toda lucha. El secreto que ella había ocultado hasta la muerte en su vida pasada. Esos rincones sucios y vergonzosos de su alma que creyó que Jorge jamás conocería, resultaron estar desde hacía tiempo completamente expuestos ante sus ojos. Capítulo 10. El impacto fue tan brutal que la vista se le nubló por momentos, su cuerpo se tambaleó de manera incontrolable y estuvo a punto de no poder mantenerse en pie. Me miró, con los labios temblando violentamente, pero sin poder pronunciar una sola palabra. ¿Explicar? ¿Defenderse? Bajo esa mirada mía, fría y que lo veía todo, cualquier palabra resultaba tan pálida y ridícula, tan sucia. Jorge, a su lado, Ana parecía haber quedado también aturdida por aquella conversación repentina, cargada de pólvora. Abrió la boca instintivamente, en voz baja, con un matiz de duda y preocupación, pero yo ya no volví a mirar a Lucía, como si no fuera más que un obstáculo insignificante. Incliné apenas la cabeza y, al dirigirme a Ana, mi tono recuperó la calma de antes, incluso con un rastro de calidez casi imperceptible. Vamos, Ana, ¿no dijiste que la reserva en ese restaurante nuevo estaba a punto de ser? Sí. Ana reaccionó enseguida, asintiendo con rapidez. La sorpresa de su rostro fue sustituida al instante por una alegría entre halagada y emocionada. Di un paso al frente y pasé directamente junto a Lucía, rígida como una estatua, levantando una leve corriente de aire a mi paso. Ana se apresuró a seguirme. Al pasar junto a Lucía, sus pasos se detuvieron apenas un instante. Aquellos hermosos ojos color ámbar lanzaron una rápida mirada hacia ella. Era una mirada extremadamente compleja, había compasión, había escrutinio, pero sobre todo una comprensión como de polvo que finalmente se asienta, e incluso, vagamente, una lástima propia de quien se siente vencedora. Esa mirada se posó sobre Lucía solo un segundo, como una pluma rozando la piel, pero con un peso de 1000 kilos, haciéndola sentir completamente despojada, desnuda, expuesta sin piedad a plena luz del día. Las dos figuras que se alejaban lado a lado, bajo el sol de la tarde, eran armoniosas como una escena cuidadosamente compuesta. Lucía se quedó sola en el mismo sitio, como una planta completamente marchita tras haber sido devastada por una tormenta feroz. La luz del sol se filtraba entre las hojas y proyectaba sombras moteadas sobre su cuerpo, pero no lograba disipar el frío que le calaba hasta los huesos ni la desesperación que la envolvía. Las últimas palabras de Jorge resonaban una y otra vez en su mente. Cada palabra era como un carámbano envenenado, perforándola sin descanso. Obsesión por la pureza mental.
Otro hombre viviendo en su corazón. Su estudiante. Él lo sabía todo. Había regresado cargando todo el odio de su vida pasada y la determinación implacable de esta. Y ella, en el punto de partida de su renacer, ya había sido empujada por sus propias manos en aquella habitación fría de la noche anterior, al borde del precipicio, sin posibilidad alguna de volver atrás. La llave entró en la cerradura. El leve clic al girarla resonó de forma especialmente estridente en el vestíbulo silencioso. Empujó la puerta y lo que la recibió fue una amplitud sofocante y helada. El rastro de Jorge había desaparecido por completo. No quedaba ni una pizca de su presencia. Solo muebles y decoraciones costosos exhalando un olor nuevo y carente de vida. La luz del sol entraba por los enormes ventanales, proyectando manchas blanquecinas sobre el suelo, añadiendo aún más desolación. Avanzó tambaleándose hasta el centro de la sala. Sobre su cabeza colgaba una enorme lámpara de cristal, refractando una luz fría que le hería los ojos. La última pizca de fuerza en su cuerpo pareció serle arrancada de golpe. Ya no pudo sostenerse más y cayó de rodillas sobre el mármol liso y helado. El dolor sordo de las rodillas al golpear el suelo no era ni una 10.000ª parte del desgarro que sentía en el pecho. Un sollozo reprimido hasta el límite, como el gemido de una bestia herida, por fin escapó de su garganta. Se tapó la boca con fuerza. Su cuerpo temblaba violentamente mientras se encogía, como si así pudiera resistir el frío y la desesperación que se infiltraban por todas partes. Las lágrimas brotaron en torrente, ardientes al caer sobre el suelo helado, extendiéndose de inmediato en una mancha oscura. El dolor extremo del instante de su muerte en la vida pasada, el terror en aquel apartamento alquilado en el extranjero, la devastación al conocer la muerte de Jorge, todo ese sufrimiento y arrepentimiento, como una riada que rompe los diques, mezclado con la mirada helada de Jorge tras el renacer. Sus palabras de repulsión y la imagen armoniosa de él alejándose junto a Ana, golpeaban de forma salvaje la poca cordura que le quedaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Aún teniendo una segunda oportunidad, ¿el final tenía que ser este? Ella solo quería compensar. Quería aferrarse al hombre al que había traicionado hasta la muerte. Ni siquiera había tenido tiempo de decirle que, en el último instante, la única persona en la que pensaba era él. Solo él. Jorge. El que en aquella noche fría y lluviosa le dejó una luz encendida y le preparó una mesa entera con los platos que a ella le gustaban. Una injusticia y un dolor inmensos, como incontables manos, desgarraban sus entrañas. Ya no pudo contenerse más. Rompió a llorar a gritos. Un llanto ronco y desesperado que resonaba en aquel espacio amplio y lujoso, volviéndose aún más agudo y solitario. Golpeó con fuerza el suelo duro y helado. Los nudillos se le hincharon y la piel se le rompió pronto, dejando escapar hilos de sangre, pero no sentía el menor dolor. Solo en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado de cuajo un gran trozo, quedaba un vacío por el que entraba un viento gélido, cortante hasta el alma. Capítulo 11. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, en el pequeño patio de una antigua casa de estilo occidental escondida bajo la espesa sombra de los plátanos, el ambiente era completamente distinto. Al atardecer de verano, los últimos rayos del sol cubrían los muros de ladrillo rojo, enredados de enredaderas, con un cálido tono dorado. El patio estaba lleno de flores y plantas. En varios altos granados colgaban frutos verdes y pesados. En el aire flotaba el dulzor de las gardenias, mezclado con el aroma tentador de los platos caseros que salían de la cocina. Vamos, Jorge, no seas tímido, prueba esto. El profesor Charles, de cabello canoso pero con un ánimo vigoroso, lucía una sonrisa franca e incontenible. Con sus propias manos me sirvió un gran trozo de costilla estofada, de un rojo brillante, y lo dejó sin contemplaciones en mi cuenco, con tanta fuerza que casi lo vuelca. Papá, despacio. Ana, sentada a mi lado, lo reprendió con cariño y se apresuró a sostener mi cuenco. En su rostro había una sonrisa indefensa y dulce, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Ya no llevaba la bata blanca del laboratorio, sino un vestido amarillo claro con flores pequeñas. Su coleta negra se había soltado y caía suavemente sobre sus hombros, haciéndola parecer aún más gentil y luminosa. Gracias, profesor Su, dije apresuradamente. Miré el cuenco, donde la comida se apilaba como una pequeña montaña, y luego la mirada atenta de Ana. Los nervios que habían estado tensos durante días se relajaron sin darme cuenta en aquel ambiente cálido y lleno de vida cotidiana. Ese entorno familiar. La risa abierta del profesor Su y el tenue aroma cálido y soleado que desprendía Ana eran como un calmante suave, que por un momento disipaba la sombra que Lucía había dejado en mi corazón. El padre de Ana dijo,
¿Dar las gracias? Nada de eso. Agitó la mano con entusiasmo y se sirvió otra copa del buen maotai que yo había traído, con el rostro encendido. Muchacho, ya en el laboratorio te lo decía, para hacer investigación hay que tener paciencia, y para elegir pareja hay que abrir bien los ojos. ¿Y tú qué hiciste? Te lanzaste de cabeza, sin que nadie pudiera detenerte. Me señaló con el dedo. Su tono tenía la broma de quien ya ha pasado por eso, mezclada con una pizca de compasión difícil de percibir. ¿Y ahora qué? Ya te estrellaste contra el muro y aprendiste a dar la vuelta, ¿verdad? Papá, di menos cosas, dijo Ana con algo de vergüenza, tocándome suavemente el brazo para ayudarme a salir del apuro. Levanté la copa y brindé hacia Charles, con expresión serena. Incluso había en mis labios una curva leve pero sincera. Tiene razón, profesor. Antes fui un estudiante confundido y le hice preocuparse. Así se habla. Charles bebió de un trago. Exhaló con satisfacción y paseó la mirada entre Ana y yo. Cuanto más nos miraba, más satisfecho parecía. Su sonrisa casi se desbordaba. Ahora, en cambio, yo lo veo muy bien, muy bien. Después de tantas vueltas, lo que tiene que ser de uno, acaba siéndolo. Miró con intención a su hija. El rostro de Ana se sonrojó aún más. Bajó la cabeza con timidez y comió en pequeños bocados. Sus largas pestañas temblaban suavemente como alas de mariposa. Al verla así, recordé su mirada vivaz y astuta cuando me ayudó por la tarde frente al Instituto de Investigación. En lo más hondo de mi corazón, un rincón que llevaba tiempo congelado pareció aflojarse silenciosamente por un instante. Esa sensación era extraña, pero traía consigo un calor reconfortante y largamente olvidado. Levanté la copa y también hice un gesto hacia Ana, con voz suave. Lo de hoy, gracias, Ana. Ella alzó la cabeza. Sus ojos color ámbar brillaban como si hubieran atrapado estrellas. Negó con fuerza y sonrió con entusiasmo. Profesor Wang, no sea tan educado. Poder ayudarle, me hace muy feliz. Levantó el zumo que tenía a mano y chocó suavemente su vaso con el mío. Al ver la natural complicidad y la calidez que fluían entre nosotros, Charles sonrió aún más. Incapaz de cerrar la boca, volvió a servirme un poco de comida y dijo, come más. Y de ahora en adelante, considera este lugar como tu casa, no seas un extraño. Bajo la luz cálida, el aroma de la comida se extendía suavemente. La risa franca del anciano y la sonrisa luminosa de la joven llenaban el ambiente. Sentado allí, envuelto en ese calor tan humano y cotidiano, sentí como si el frío y la traición de mi vida pasada se hubieran convertido en una pesadilla lejana y borrosa. Tal vez, esta era la temperatura real y palpable que de verdad debía aferrar. Capítulo 12. Durante los 2 días siguientes, Lucía pareció desaparecer por completo de mi mundo. No hubo llamadas, no hubo mensajes, y tampoco volvió a aparecer frente al instituto. El acuerdo de divorcio ya firmado fue enviado con eficiencia por el abogado Chan al registro civil al día siguiente. Solo quedaba esperar a que terminara el periodo de reflexión para que ese certificado rojo declarara de forma definitiva el fin de nuestra relación. Mi vida volvió a un ritmo de investigación de alta intensidad y estricta regularidad. En el Instituto de Investigación en Nanomateriales, en el último piso del edificio experimental A3. Aquella oficina amplia y con vistas abiertas se convirtió en mi fortaleza. Me enterré por completo en montañas de artículos, datos e informes de proyectos, utilizando parámetros precisos hasta varias cifras decimales y operaciones experimentales que exigían una concentración absoluta para llenar cada minuto y cada segundo. Solo así podía reprimir por completo aquellas emociones turbulentas que pertenecían al pasado. Sin embargo, la calma solo duró 2 días. La mañana del tercer día, estaba de pie frente al enorme microscopio electrónico, observando una serie de imágenes de la disposición atómica en la interfaz de un material ultradelgado. En la pantalla, los puntos de luz de distintos colores que representaban diferentes átomos se ordenaban formando patrones exquisitos y regulares, como un mapa estelar en miniatura del universo. Estaba totalmente concentrado, intentando capturar ese defecto clave que podría afectar al rendimiento del dispositivo. Profesor Wang. La voz de mi asistente, David, llegó desde la puerta, con un matiz de nerviosismo difícil de ocultar. No aparté la vista de la pantalla, solo respondí con un leve Él continuó. Bueno, la profesora Liu. David vaciló, observando con cautela mi expresión. Dijo, ha vuelto. Está abajo otra vez y sigue diciendo que quiere verlo. La mano con la que manipulaba el control se detuvo apenas un instante. Dije, dile que estoy haciendo un experimento. No tengo tiempo. Mi voz no tenía ninguna inflexión.
como si estuviera describiendo un hecho completamente ajeno a mí. Volví a ajustar el enfoque, intentando confirmar aquel punto de desviación. Pero la voz de David bajó aún más, con un tono incómodo. La profesora Liu, esta vez no está esperando en la sala de recepción. Está de pie en el vestíbulo del edificio A3. Lleva casi una hora allí. Pasa mucha gente, muchos ya la han visto. Fruncí el ceño con más fuerza. Apagué el sistema de imagen del microscopio. Me enderecé y me giré para mirar a David. La luz blanca y fría del laboratorio cayó sobre mi rostro, delineando rasgos duros y afilados. Dije, entonces que se quede de pie. Mi tono seguía siendo calmado, pero llevaba una frialdad incuestionable. ¿A cuánto tiempo quiera esperar es asunto suyo? No interfieras con el progreso del experimento. David quedó intimidado por el frío en mi mirada. No se atrevió a decir nada más. Respondió rápidamente que sí y salió casi huyendo. Volví a dirigir la mirada a la pantalla ya oscurecida. Sin embargo, la figura de Lucía apareció sin control en mi mente. ¿De pie en un vestíbulo lleno de gente? ¿Cómo qué? ¿Como una mujer abandonada esperando limosna? Una irritación difícil de describir comenzó a crecer silenciosamente. ¿Qué pretendía exactamente? ¿Usar esa postura humillante para despertar compasión? ¿O pensaba que así podría hacerme vacilar? Ridículo. Me obligué a concentrarme de nuevo y volví a encender el microscopio. Pero en la pantalla, aquellos puntos de luz atómicos dispuestos con precisión parecían haberse transformado en los ojos de Lucía, húmedos, llenos de dolor y súplica. Respiré hondo, reprimiendo la agitación que se agitaba en el fondo de mi pecho. Capítulo 13. A las 2 de la tarde tenía que ir al edificio B1, al Centro de Instrumentos de Precisión, para coordinar el horario de calibración de un equipo importado. Tomé la carpeta de documentos del escritorio y salí de la oficina. El ascensor descendió y las puertas se abrieron en el vestíbulo de la planta baja. Un murmullo ruidoso de voces humanas irrumpió de golpe en mis oídos. Era justo el momento en que terminaba la pausa del mediodía, la hora punta en la que los investigadores regresaban en pequeños grupos a sus puestos. El vestíbulo estaba lleno de gente que iba y venía, con pasos apresurados, y justo en el centro de aquella escena ajetreada, no muy lejos de la entrada de la puerta giratoria, había una figura vestida con un sencillo vestido color marfil, de pie en silencio. Era Lucía. Estaba erguida, con la espalda tan recta que parecía rígida. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y las manos superpuestas frente al cuerpo. Su largo cabello negro caía suelto, cubriendo gran parte de su rostro. A su alrededor fluía sin cesar la multitud. Las miradas que se posaban sobre ella eran de curiosidad, de escrutinio, de incomprensión, e incluso llevaban un cierto aire de espectáculo. Era como un arrecife abrupto en medio de un río embravecido, soportando el embate invisible de la corriente, pero negándose obstinadamente a moverse ni un centímetro. La luz del sol se filtraba por la enorme cúpula de cristal, proyectando manchas luminosas sobre su cuerpo, pero era incapaz de disipar la soledad absoluta, la tristeza y ese aire gris y marchito que la envolvía. Toda ella parecía estar envuelta en una gruesa capa invisible de dolor, completamente fuera de lugar en medio de un entorno tan activo y lleno de vida. Mis pasos se detuvieron en la salida del ascensor. Desde cierta distancia, la observé con frialdad, como si hubiera percibido mi mirada. Lucía levantó la cabeza de golpe. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro estaba pálido hasta casi volverse translúcido. En el fondo de sus ojos se acumulaban un cansancio insoportable y una desesperación densa, atravesados por alarmantes venas rojas. Sin embargo, en el instante en que su mirada me captó, en aquel fondo muerto estalló de repente una chispa débil pero obstinada, como si una persona que se ahoga hubiera visto por fin la silueta de la orilla. Dio un paso hacia adelante de manera inconsciente. Sus labios se movieron, como si quisiera llamar mi nombre, pero el ruido caótico de las voces alrededor y las incontables miradas que se clavaban en ella, como grilletes invisibles, la inmovilizaron al instante. En su rostro pasó un destello de incomodidad y vergüenza. Solo pudo morderse con fuerza el labio inferior y mirarme, sin parpadear, casi con avidez, con aquellos ojos llenos de 1000 palabras no dichas, donde el dolor y la súplica se entrelazaban. Esa mirada, cargada de una temperatura ardiente, atravesó la multitud y se clavó directamente en mí. Mi corazón sintió como si algo lo hubiera golpeado, ni muy fuerte ni muy leve. El dolor en aquella mirada era tan real, tan intenso, que parecía a punto de desbordarse. Por un instante fugaz, la imagen de ella corriendo hacia el aeropuerto en plena noche en mi vida pasada, las luces cegadoras del camión volquete y la voz de mi secretaria en aquella última llamada volvieron a surgir sin control, pero al segundo siguiente,
Imágenes aún más claras las cubrieron por completo, su rostro pálido como la muerte la noche anterior. Aquella frase helada de no puedo compartir la cama, y esas palabras que lo atravesaban todo. Obsesión por la pureza mental. Toda la blandura se congeló de inmediato, sustituida por un frío más profundo y un rechazo más denso. Aparté la mirada y dejé de mirarla. Mi rostro no mostró emoción alguna, como si lo que hubiera visto no fuera más que una desconocida sin importancia. Di un paso adelante y me dirigí directamente hacia la puerta giratoria, con un paso firme, sin la menor vacilación. Jorge. Lucía no pudo contenerse más y gritó con voz temblorosa. No era fuerte, pero llevaba una sensación desgarradora y rota que atravesó al instante el ruido circundante. Mis pasos no se detuvieron ni un segundo, ni siquiera el ritmo de mi caminar cambió. Empujé la pesada puerta giratoria y mi figura desapareció en la luz del sol exterior, sin volver la cabeza ni una sola vez. Lucía me vio marcharme con determinación. La puerta giratoria se cerró lentamente, aislando el mundo brillante del exterior y, al mismo tiempo, aislando por completo mi silueta indiferente. La débil chispa que acababa de encenderse en sus ojos se apagó al instante, como una vela moribunda extinguida por un vendaval. Una desesperación inmensa, como una marea helada, la cubrió por completo. Ya no pudo sostenerse más. Su cuerpo se tambaleó y, bajo la mirada compleja de innumerables personas alrededor, retrocedió torpemente un paso y se apoyó con abatimiento contra la fría pared de mármol, pulida como un espejo. Cerró los ojos. Las lágrimas ardientes rompieron por fin el último dique y brotaron en silencio, deslizándose por sus pálidas mejillas y cayendo sobre el suelo brillante. A su alrededor, algunos murmuraban en voz baja, otros negaban con la cabeza suspirando, y otros más pasaban de largo con indiferencia. Ella era como una isla olvidada, derrumbándose en silencio en el centro del bullicio constante de la multitud. Capítulo 14. Lucía, ¿qué demonios te pasa? Lucía acababa de reunir la última pizca de fuerzas para empujar la puerta de casa cuando la pregunta aguda y entrecortada por el llanto de su madre cayó sobre ella como un golpe en la cabeza. El salón estaba completamente iluminado, pero aquella luz no lograba disipar la pesada sensación de asfixia que flotaba en el aire. El padre de Lucía, Justin Liu, estaba sentado en el sofá principal con el rostro sombrío. Sostenía un cigarrillo entre los dedos. El humo se arremolinaba y difuminaba el ceño profundamente fruncido de su rostro. La madre de Lucía estaba de pie junto al sofá. Su rostro, bien cuidado, mostraba ahora una mezcla de ansiedad, ira e incredulidad. Lucía solo sentía que la cabeza le estallaba de dolor, como si cada hueso de su cuerpo se hubiera desarmado. La interminable y tortuosa espera de pie en el vestíbulo del Instituto de Investigación, la espalda decidida de Jorge al marcharse al final, y aquellas miradas a su alrededor, unas curiosas y otras compasivas. Todo el cansancio y la humillación alcanzaron su punto máximo en ese instante. No tenía fuerzas para hablar, ni siquiera para mirar a sus padres. En silencio, se inclinó para cambiarse los zapatos, con movimientos lentos, como una marioneta sin alma. Detente ahí mismo. La madre de Lucía avanzó a toda prisa y le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Las uñas casi se le clavaron en la carne. Habla, ¿te has quedado muda? Un matrimonio perfecto y en solo unos días, 3 días. Y ya te has divorciado. ¿Dónde dejamos nuestra dignidad? ¿Qué va a pensar la familia Wang de nosotros? ¿Sabes lo horrible que se está diciendo ahí fuera? Cuanto más hablaba, más se alteraba. Su voz se elevaba, cargada de sollozos. ¿Qué tiene de malo ese chico? Jorge, familia, carácter, capacidad. Es sobresaliente en todo. ¿Qué más quieres? El dolor en el brazo hizo que Lucía frunciera ligeramente el ceño. Levantó la cabeza y miró el rostro de su madre, distorsionado por la ira, y luego la mirada silenciosa pero opresiva de su padre. Una sensación enorme de absurdo e impotencia la invadió. Lo único que les importaba era la apariencia, la opinión ajena, la relación con la familia Wang. ¿A alguien le había importado alguna vez su sufrimiento interior? Mamá, abrió la boca. Su voz salió ronca y terriblemente seca. Él y yo no somos compatibles. ¿No compatibles? La madre de Lucía pareció encenderse por completo al oír esa palabra. Su voz se volvió de repente aguda y estridente. Apretó los dientes. ¿Y por qué no lo dijiste antes de casarte? ¿Por qué no lo dijiste antes de firmar el acta? Ahora somos el hazmerreír de toda la ciudad y me vienes con que no sois compatibles. Sacudió con fuerza el brazo de Lucía, como si quisiera despertarla a golpes. ¿Es que sigues pensando en ese estudiante de apellido Ito? ¿En ese Makoto? Al escuchar el nombre de Makoto,
El cuerpo de Lucía se tensó de golpe, como si una corriente helada la atravesara instantáneamente. Ese nombre, como una enfermedad pegada a los huesos en su vida pasada. El hombre que la engañó y la arrastró al infierno. Mamá, ¿qué estás diciendo? La voz de Lucía se elevó de repente, cargada de ira y terror, como si le hubieran tocado una herida mortal. Se soltó bruscamente de la mano de su madre y dio un paso atrás tambaleándose, con el rostro pálido como el papel. ¿Qué tiene que ver él con esto? La madre de Lucía frunció el ceño. ¿Qué estoy diciendo tonterías? Sobresaltada por la reacción tan intensa de su hija, pronto se convenció aún más de su propia suposición. En su rostro apareció una expresión mezclada de dolor y decepción. Lucía, yo te di a luz. ¿Crees que puedes engañar a alguien con esos pensamientos tuyos? Cuando ese Makoto se fue al extranjero, te encerraste varios días en tu habitación sin comer ni beber. ¿Crees que no lo sabía? Después de que se marchó, aceptaste casarte con Jorge. Y ahora, justo después del divorcio, ¿piensas ir a buscarlo al país M? ¿Sí o no? Justin aplastó con fuerza la colilla en el cenicero y habló con voz grave, imponiendo la autoridad del cabeza de familia. Lucía Liu, eres demasiado inmadura. ¿Quién es Makoto? Un simple estudiante. ¿Qué puede darte? ¿Qué puede aportar a la familia Liu? Este matrimonio con la familia Wang es algo que muchos desean y no pueden conseguir. Y tú lo tiras todo diciendo que te divorcias. ¿Te importa todavía esta familia? ¿Te importamos tu madre y yo? No, no es eso. Hace mucho que no tengo nada que ver con él. Lucía negó con la cabeza, sintiéndose incapaz de defenderse. La enorme injusticia y el miedo acumulado de su vida pasada la hicieron temblar de pies a cabeza. ¿Para qué iba a ir a buscarlo al país M? Lo odio. Odio tanto que desearía. Las maldiciones crueles que estaban a punto de salir de su boca fueron tragadas a la fuerza, dejando solo una respiración agitada. ¿Lo odias? La madre de Lucía no le creyó en absoluto. Soltó una risa fría. ¿Lo odias y aún así te comportabas así entonces? ¿Lo odias y ahora, por él, renuncias a un marido tan bueno como Jorge? Estás completamente hechizada. La señaló con el dedo, con un tono tajante. Escúchame bien, Lucía, este divorcio no puede quedarse así. Tienes que ir a pedirle perdón a Jorge. Tienes que rogarle que vuelva contigo. No importa el método. De lo contrario, no me reconozcas como tu madre. Lucía miró a sus padres. Sus rostros severos, sus ojos llenos de órdenes incuestionables y de chantaje disfrazado de afecto. Un frío glacial se extendió desde lo más profundo de su corazón hasta cada rincón de su cuerpo. Se sintió como si la hubieran despojado de toda protección, dejándola desnuda en medio de una tormenta de nieve, recibiendo de sus seres más cercanos las cuchillas más heladas. Por la dignidad de la familia, se había casado con alguien a quien no amaba y soportó 10 años de un matrimonio sin sexo y sin amor. En su vida pasada, por aquella ilusión vacía de un viejo sentimiento, fue engañada para ir al extranjero. Acabó causando la muerte de Jorge y ella misma terminó asesinada en la calle. Al renacer, solo quería aferrarse a la persona a la que realmente debía algo, a quien de verdad quería compensar, pero ni siquiera podía acercarse. La enorme ironía y tristeza, como una mano helada, le estrangularon la garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. Miró a sus padres. Su mirada se volvió poco a poco vacía, hasta quedar convertida en una desesperación muerta, como aguas estancadas. Está bien, oyó su propia voz, etérea, como la de un fantasma. Iré a rogarle. Intentó forzar una sonrisa, pero resultó más dolorosa que el llanto. La última pizca de fuerza de su cuerpo pareció desaparecer. Sin volver a mirar a sus padres, como un alma errante, arrastró sus pesados pasos, uno tras otro, hacia las escaleras, hacia la planta superior, hacia esa habitación fría que solo le pertenecía a ella. Detrás de ella, aún se escuchaba la voz de su madre, entre sollozos, dándole instrucciones. Recuerda arreglarte bien, sé sincera en tu actitud, asegúrate de... Lucía cerró la puerta de la habitación, aislando todos los sonidos. Apoyó la espalda contra la fría madera de la puerta y se dejó deslizar lentamente hasta el suelo. La oscuridad la engulló al instante. Las lágrimas brotaron en silencio, desbordándose sin control. Esta vez no eran por Jorge, ni por aquel matrimonio fracasado, sino por su absurda y desesperada reencarnación, por esa soledad helada y sin escapatoria. Capítulo 15. Unos días después, en mi oficina, jefe, un hallazgo importantísimo. David irrumpió como una ráfaga de viento, agitando en la mano un informe recién impreso. Su rostro estaba lleno de una emoción imposible de contener. Dijo,
Ya salió el análisis de la causa de aquel defecto interfacial, tal como sospechábamos. Es el efecto de acoplamiento entre la migración inhibida de vacantes de oxígeno y el campo de tensiones de la red cristalina. La coincidencia con el modelo predictivo propuesto por la doctora Su alcanza el 98%. Dios mío, esto es una predicción divina. Tomé el informe y repasé rápidamente los datos clave y los gráficos de análisis. En mis ojos pasó también un destello de aprobación. El talento y la intuición que Ana había mostrado en el modelado de física de materiales eran, en efecto, sorprendentes. Este informe, sin duda, proporcionaba un punto de ruptura crucial para el problema que había tenido a nuestro equipo atascado durante semanas. Bien, muy bien. Dejé el informe y miré a David. Dije, avisa a los miembros clave del grupo del proyecto. Dentro de media hora, en la sala pequeña de reuniones, discutiremos la siguiente fase de validación y los planes de optimización del dispositivo. Que Ana también participe. Es la principal constructora del modelo. A la orden. David respondió lleno de energía, justo cuando se daba la vuelta para salir. Recordó algo más. En su rostro apareció una expresión extraña. Dudó, como si quisiera hablar pero no se atreviera. Jefe, ¿algo más? Pregunté, alzando la vista. Vaciló y dijo, al pasar por el vestíbulo de abajo, creo que volví a ver a la profesora Liu. David se rascó la cabeza y observó mi expresión con cautela. Dijo, pero esta vez no estaba de pie. Estaba sentada en una de las sillas del rincón, con la cabeza baja. Se veía bastante lamentable. Hizo una pausa y aún así no pudo evitar murmurar en voz baja. Ya van varios días. Jefe, ¿qué es lo que quiere exactamente? Si esto sigue así, de verdad que no queda muy bien. La leve calidez de mi rostro se desvaneció al instante, devolviéndome a la frialdad habitual. Tomé otro documento del escritorio. Mi voz no tuvo la menor ondulación. Que se siente el tiempo que quiera es asunto suyo. Las sillas de descanso del instituto son para todos. En cuanto a qué afecte, me detuve un segundo y levanté la mirada hacia David, con los ojos afilados. Haz bien tu trabajo, lo demás no es asunto tuyo. David sintió un escalofrío bajo mi mirada. Asintió de inmediato. Entendido, voy a avisar ahora mismo. Dicho eso, salió casi huyendo de la oficina. Mi mirada volvió al documento, pero esas letras negras parecían haberse transformado todas en el rostro pálido y desesperado de Lucía, sentada en una silla del vestíbulo, como un fantasma sin hogar. Una irritación indescriptible volvió a brotar en silencio, que siguiera apareciendo con tanta obstinación, como una sombra imposible de sacudir. Me recordaba a cada momento aquel matrimonio fracasado, lleno de traición. ¿Creía que así podría ablandar mi corazón? Con fastidio cerré el documento y me froté el entrecejo. En ese momento, el teléfono sobre el escritorio vibró. En la pantalla apareció el nombre de Ana. Contesté. Mi tono se suavizó sin darme cuenta. ¿Ana? Profesor Wang. Al otro lado llegó la voz clara de Ana, con un leve matiz de emoción. Dijo, ¿tiene tiempo esta tarde? Mi papá dice que hoy pescó una carpa salvaje enorme y que quiere presumir preparando una sopa. Me pidió que le preguntara si esta noche tiene tiempo para venir a probarla. En su voz se percibía una pizca de expectación y una timidez apenas perceptible. Casi sin dudar, casi de inmediato, acepté. De acuerdo, iré después de terminar la reunión de la tarde. El calor cotidiano de la casa de los Su tenía en ese momento un enorme atractivo para mí. Era el mejor refugio para disipar las molestias y el ruido interior. ¡Qué bien! La voz de Ana se volvió instantáneamente alegre. Dijo, entonces se lo digo a mi papá, que ponga más tofu, conduzca despacio. Colgué el teléfono y, sin saber por qué, mi ánimo se sintió un poco más ligero. Me levanté, preparándome para ir a la pequeña sala de reuniones. Al pasar junto a la ventana, mi mirada se dirigió de forma inconsciente hacia abajo, en la amplia plaza frente al edificio principal del instituto. El sol de la tarde resultaba algo deslumbrante. La vi de inmediato. Lucía estaba sentada en una de las sillas de descanso del rincón. Vestía un sencillo vestido de tonos claros, con la espalda ligeramente encorvada y la cabeza baja. Su largo cabello caía, ocultándole el perfil del rostro. Parecía una escultura petrificada, inmóvil, formando un contraste tan marcado como hiriente con los investigadores que iban y venían a su alrededor, llenos de energía y pasos apresurados. La luz del sol caía sobre ella, pero parecía dibujar únicamente un contorno solitario y helado. Mi mirada se detuvo en ella menos de un segundo antes de apartarse con indiferencia. Sin la menor vacilación, tomé la carpeta del escritorio y salí de la oficina a grandes zancadas. El bullicio de abajo no tenía nada que ver conmigo, y la persona de abajo tampoco tenía nada que ver con mi futuro.
Ahora debía ir a una reunión y, después, a un lugar donde pudiera sentir calidez. El tiempo transcurrió en una especie de estancamiento extraño. La espera obstinada de Lucía se convirtió en un paisaje llamativo al principio y luego, poco a poco, en algo a lo que todos se fueron insensibilizando dentro del instituto. Ya no intentaba acercarse a mí, simplemente aparecía día tras día en aquel rincón, sentada en la misma silla, como una planta olvidada en la sombra, marchitándose poco a poco. Yo, en cambio, bloqueé por completo su existencia y volqué toda mi energía en el trabajo y en la relación cada vez más cercana con Ana. La inteligencia de Ana, su carácter alegre y esa admiración abierta que no intentaba ocultar eran como un rayo de sol cálido, derritiendo lentamente el hielo acumulado en lo más profundo de mi corazón. Las cenas en casa de Losú, llenas de humo de cocina y calor humano, se convirtieron aún más en el refugio más reconfortante de mi vida agotadora. El día en que terminó el periodo de reflexión del divorcio llegó con una calma absoluta. Yo no aparecí. El abogado Chan se encargó de todo en mi nombre y entregó a Lucía los 2 certificados nuevos de divorcio. Cuando aquel tacto frío cayó en sus manos, Lucía solo les echó una mirada apagada y los metió sin más en el bolso. Su rostro no mostró emoción alguna, como si se tratara de unos documentos sin importancia. La tarde en que recibió los certificados, no volvió al instituto. Cuando me informaron de que los trámites habían finalizado, yo estaba discutiendo un plan experimental con Ana. Me limité a responder con un tranquilo como si me hubiera quitado de encima una carga insignificante, y continué concentrado en los planos frente a mí. La vida parecía, por fin, haberse liberado por completo de la sombra de Lucía y haber retomado el rumbo que yo deseaba. Capítulo 16. Hasta una semana después, en una tarde opresiva y sombría, Lucía caminaba sola, sin rumbo fijo, por el sendero junto al foso que rodeaba la ciudad. El viento de comienzos de verano traía consigo la humedad del agua y un leve olor salobre, agitando su cabello desordenado. Tras el divorcio, había dejado aquel apartamento conyugal cargado de recuerdos fríos y asfixiantes, y había alquilado un pequeño y sencillo estudio cerca de la universidad. Los reproches y la presión de sus padres se habían detenido por el momento. Quizá por fin se habían rendido por completo con ella. El mundo parecía haberse quedado de repente en silencio, dejando solo un vacío infinito y una profunda desorientación. No sabía dónde estaba su futuro ni qué podía hacer a partir de ahora. El único regalo que le había traído el renacer parecía ser este arrepentimiento que calaba hasta los huesos y un dolor sin lugar donde descansar. La imagen de Jorge caminando junto a Ana, hombro con hombro, era como una espina venenosa, clavándose día y noche en su corazón. En ese instante, una voz masculina ronca, con una sensación extrañamente familiar y al mismo tiempo aterradoramente ajena, sonó a cierta distancia detrás de ella. ¿Profesora Liu? Los pasos de Lucía Liu se detuvieron de golpe. Toda la sangre de su cuerpo pareció fluir en sentido inverso en ese instante. Una corriente helada subió desde la planta de sus pies y recorrió todo su cuerpo. Esa voz grabada en lo más profundo de su alma, como una pesadilla interminable, se dio la vuelta con rigidez, de manera extremadamente lenta. El resplandor del sol poniente teñía la superficie del río de un dorado rojizo fragmentado. A unos pocos pasos de distancia, había un hombre. Vestía un traje barato que claramente no le quedaba bien, incluso algo sucio. Tenía el cabello grasiento y desordenado, la piel de un amarillo enfermizo, las cuencas de los ojos hundidas, los pómulos salientes y los labios resecos y agrietados. Solo sus ojos, en el momento en que ella se giró, estallaron con un brillo casi codicioso, enfermizo, clavándose en ella sin apartarse. Aunque su aspecto era demacrado y miserable, con la espalda encorvada, Lucía lo reconoció de inmediato. Makoto, el hombre que en su vida pasada la había engañado para ir al extranjero y la había empujado al abismo del infierno. El Makoto al que una vez había amado sinceramente y al que luego había llegado a odiar con todas sus fuerzas. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Cómo había podido encontrarla? Un terror inmenso, como una marea helada, la envolvió por completo. Dio un paso atrás de manera instintiva. Todo el vello de su cuerpo se le erizó. Los recuerdos de aquel apartamento sucio en el país M en su vida pasada, el hedor penetrante, los rugidos bestiales del hombre durante los ataques de abstinencia, la hoja fría del cuchillo presionando su garganta, las amenazas interminables y las exigencias de dinero, irrumpieron como una avalancha descontrolada, golpeando salvajemente sus nervios. Estuvo a punto de gritar. Makoto dijo, «Profesora Liu, ¿de verdad eres tú?» Abrió la boca en una sonrisa retorcida y avanzó rápidamente.
intentando agarrarle el brazo. Genial, por fin te encontré. Lo sabía. Sabía que en el fondo de tu corazón todavía estaba yo. No me toques. Como si hubiera sido rozada por una serpiente venenosa, Lucía sacudió su brazo con violencia y lanzó un grito agudo. Su voz se quebró por el terror extremo, resonando de forma especialmente estridente en la ribera silenciosa. Retrocedió una y otra vez. Su rostro estaba blanco como el papel y su cuerpo comenzó a temblar de manera incontrolable. Gritó: «¡Lárgate! ¡Aléjate de mí!». Makoto quedó desconcertado por su reacción tan violenta. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una expresión mezclada de herida y oscuridad. Dijo: «¿Profesora Liu? ¿Qué te pasa?». «Soy yo, Makoto. ¿No eras tú la que antes más me quería?». Dio otro paso hacia ella. Su mirada se volvió obstinada y delirante. Dijo: He vuelto a buscarte. Nos casamos, como me prometiste entonces. Nos vamos al extranjero a casarnos. Viviremos bien. ¿Estás loco?». Capítulo 17. Lucía miró al hombre demacrado y de mirada enloquecida que tenía delante y sintió que una corriente helada le subía desde lo más profundo del corazón hasta la coronilla. Esa obsesión y esa locura le resultaban demasiado familiares. Eran exactamente iguales a las de su vida pasada. Dijo, con la voz temblorosa: «Yo no te conozco. Lárgate, o llamo a la policía». Con la mano temblando, buscó el teléfono en el bolsillo. ¿A la policía? Makoto pareció haber oído algo extremadamente gracioso y de pronto soltó una carcajada nerviosa, áspera y estridente. De repente dejó de reír. Su mirada se volvió glacial. Clavó los ojos en Lucía y, desde el bolsillo interior de su traje sucio, sacó lentamente una grabadora negra, vieja, del tamaño de la palma de la mano. Dijo: «Profesora Liu, ¿ya te olvidaste de esto?». Apretó el botón de reproducción y en su rostro apareció una sonrisa satisfecha, casi cruel. Tras un leve ruido eléctrico, de la grabadora salió con claridad una voz femenina joven, con un evidente sollozo y un fuerte tono de embriaguez, diciendo de forma entrecortada: «Makoto, no te vayas. Sí, yo te quiero. De verdad, puedo divorciarme, nosotros, nos casamos, nos vamos al extranjero, a donde sea, mientras esté contigo». Era su voz. Era la suya de aquel entonces, cuando Makoto estaba a punto de graduarse del posgrado y marcharse al extranjero. Aquella noche, tras una cena del grupo de investigación, borracha, lo había acorralado en el laboratorio y, en un colapso emocional, había dicho esas palabras que sembraron todas las desgracias. Lucía sintió como si un rayo la partiera en dos. Se quedó rígida en el sitio. La sangre pareció congelársele en todo el cuerpo. Miró incrédula la pequeña grabadora negra en la mano de Makoto, escuchando esas palabras suyas tan humildes y estúpidas. Una vergüenza inmensa y un terror devastador, como dos manos gigantes, le apretaron la garganta con violencia. Lo había grabado. Y lo había conservado todo este tiempo. «Ese demonio». Makoto dijo: «¿Lo oíste, profesora Liu?». Apagó la grabadora. En su rostro había una mueca de triunfo absoluto. Sus ojos eran como ganchos envenenados. «Esto lo dijiste tú misma. Querías casarte conmigo. Querías irte al extranjero conmigo. Ahora he vuelto. He venido a cumplir tu promesa». Avanzó un paso más. Su mirada codiciosa recorrió el rostro sin color de Lucía, blanqueado por el miedo. «Firma esto, y vente conmigo». Con la otra mano sacó del bolsillo un documento arrugado, claramente impreso de forma improvisada. En la parte superior se leía, de manera impactante: «Acuerdo de matrimonio». Lucía exclamó aterrorizada: «No, no es posible». Negó con la cabeza sin parar. Su voz estaba rota por el pánico extremo. «Eso fue borracha. No vale. Antes muerta que irme contigo. Ni lo sueñes». Se dio la vuelta para echar a correr. «No depende de ti». Makoto la agarró del brazo de golpe. La fuerza era aterradora. Su mirada se volvió brutalmente feroz. Bajó la voz, como el siseo de una serpiente, cargada de amenaza y locura. «¿No firmas? Perfecto. Entonces enviaré esta grabación y todos los detalles de cómo te preocupabas por mí, tu estudiante, a tu universidad, a todos tus colegas, al gran profesor Wang, y además, a los medios. Que todo el mundo vea cómo la supuestamente intachable profesora Liu seducía en privado a su propio alumno». «No, no lo hagas». Lucía sintió que todas las fuerzas la abandonaban. Abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Su reputación académica era su vida. Si esa grabación salía a la luz, no se atrevía ni a imaginar las consecuencias devastadoras. Y Jorge, él ya la odiaba tanto. Si además escuchaba esto,
Lucía sintió que todo giraba a su alrededor. Estuvo a punto de desmayarse. Makoto ordenó: «Fírmalo». Empujó con violencia el acuerdo de matrimonio arrugado y un bolígrafo barato en la mano temblorosa de Lucía. Sus ojos estaban llenos de locura y obsesión. «Fírmalo y vente conmigo. Ayúdame. Ayúdame a salir de este apuro. Te prometo que después haré todo lo que digas. Viviremos bien». Su tono se suavizó ligeramente, con un aire de seducción, pero la avaricia y la urgencia en sus ojos lo delataban por completo. La mano de Lucía temblaba tanto que casi no podía sujetar el bolígrafo. Miró al hombre que tenía delante, como a un demonio salido del infierno. Miró el acuerdo en su mano, como si fuera un contrato de venta de su propia alma. Y luego recordó la espalda fría de Jorge en el vestíbulo del instituto, y la imagen armoniosa de él caminando junto a Ana. Una desesperación inmensa, como una marea helada, la envolvió por completo y la devoró. Capítulo 18. El viento del río gemía al pasar, trayendo consigo el tibio aliento del inicio del verano, pero era incapaz de disipar el frío que calaba hasta los huesos de Lucía. Sostenía aquel bolígrafo barato entre los dedos, helados, temblando como hojas sacudidas por el viento. Frente a ella estaba el rostro amarillento y retorcido de Makoto, lleno de codicia y locura. En sus oídos resonaban sus amenazas, como el siseo venenoso de una serpiente. A su espalda, el río silencioso y helado parecía llamarla en voz baja. ¿Firmar? ¿Atarse de nuevo a este tren con destino al infierno y repetir la tragedia de su vida pasada? ¿No firmar? ¿Ver su nombre destruido? ¿Quedar clavada para siempre en el poste de la vergüenza y perder incluso la última y miserable oportunidad de existir ante Jorge? Cualquiera de los dos caminos conducía a un abismo sin fondo. El renacer no le había traído ninguna salida. Al contrario, le había permitido saborear con mayor lucidez la profundidad de esta desesperación. Miró la pequeña grabadora negra en la mano de Makoto. Ese objeto había registrado sus palabras más estúpidas y vergonzosas dichas bajo los efectos del alcohol, convirtiéndose en una espada suspendida sobre su cabeza, y también en la prueba más irrefutable, ante los ojos de Jorge, de que en su corazón siempre había vivido otro hombre. Sí. Jorge tenía razón. Obsesión por la pureza mental. En su corazón, efectivamente, había vivido alguien más, aunque aquello perteneciera al pasado, aunque esos sentimientos ya se hubieran convertido en cenizas entre traiciones y daños. La huella seguía allí, como una mancha sobre una hoja blanca, imposible de borrar por completo. Esa mancha no solo existía en los ojos de Jorge, sino también en la amenaza de Makoto, y en un pasado que ella misma era incapaz de enfrentar. «Firma ya». Makoto rugió con impaciencia y la empujó con fuerza. Lucía dio un traspié y su espalda chocó violentamente contra la fría barandilla del río. Un dolor sordo la hizo gemir. En ese instante, un timbre claro y repentino rompió el aire, destrozando la asfixiante confrontación. Era el teléfono de Lucía. Dentro de su bolso, los ojos de Makoto se afilaron al instante. Miró el bolso con desconfianza y preguntó con dureza: «¿Quién es?». Lucía también se sobresaltó con el sonido, como si se aferrara a la última hebra de esperanza. Abrió el bolso con manos torpes y sacó el teléfono. En la pantalla parpadeaba un número local que no tenía guardado. Con los dedos temblorosos, casi por puro instinto, presionó el botón de responder y se llevó el móvil a la oreja. Su voz era ronca, rota. «¿Hola?». Del otro lado llegó una voz femenina joven, llena de energía, incluso con un leve entusiasmo, clara como el canto de un ave en el bosque, completamente fuera de lugar frente a la atmósfera sombría y desesperada de la ribera. La voz dijo: «¿La profesora Lucía Liu?». «Hola, soy Ana, la prometida del profesor Jorge». Los dedos de Lucía se tensaron de golpe alrededor del teléfono. Los nudillos se le pusieron blancos, como si fuera a aplastar el pequeño aparato. La voz de Ana seguía resonando en su oído, clara y satisfecha, como una aguja fina que se clavaba con precisión en su punto más frágil. La prometida del profesor Jorge. Prometida. Esa palabra fue como un trueno que estalló en su mundo ya a punto de derrumbarse. Así que, habían llegado tan lejos, mientras ella aún luchaba atrapada en el fango del pasado, mientras todavía intentaba aferrarse a la última chispa de esperanza. Jorge ya había avanzado sin dudar hacia otra persona, incluso había decidido pasar su vida con ella. Una oleada de desesperación y celos, como serpientes venenosas, se enroscó de inmediato alrededor de su corazón, dejándola sin aliento. Miró el rostro codicioso y deformado de Makoto frente a ella. Recordó el tono luminoso y feliz de Ana al teléfono, y luego pensó en aquella rara mirada suave que Jorge dirigía a Ana. En ese instante,
Toda resistencia y toda lucha parecieron ridículas y patéticas. Firma, ¿qué estás esperando todavía? Makoto la apremiaba con impaciencia. La amenaza en su voz se hacía cada vez más pesada. Incluso comenzó a mirar nervioso a su alrededor, temiendo ser descubierto. Lucía miró el acuerdo de matrimonio arrugado que tenía en las manos. La letra era torcida y barata, igual que el infierno llamado matrimonio en el que estaba a punto de volver a entrar. La muerte miserable de su vida pasada y la desesperación de ésta se sucedieron ante sus ojos como imágenes de una linterna mágica. Había perdido por completo. Había perdido frente a su propio pasado, frente a la vileza de Makoto y frente a la decisión implacable de Jorge de darse la vuelta y marcharse. Las lágrimas resbalaron en silencio y cayeron sobre el documento, emborronando un pequeño fragmento de tinta. Con la mano temblorosa, usando la última pizca de fuerza que le quedaba, firmó su nombre en el espacio de la parte contratante B. Lucía. Ese nombre parecía haber consumido toda su energía vital. Al ver la firma, el rostro de Makoto se llenó de una alegría desbordada. Le arrebató el documento de un tirón, lo dobló con cuidado y lo guardó en el pecho, como si se tratara de un tesoro invaluable. Se rió y dijo: Lucía, sabía que todavía me amabas. Hablaba atropelladamente, con la locura y la codicia a punto de desbordarse de sus ojos. Vámonos ahora mismo, larguémonos de aquí, a un lugar donde nadie nos conozca. Lucía, como una marioneta a la que le hubieran arrancado el alma, se dejó arrastrar por Makoto, que la sujetaba del brazo, avanzando a trompicones hacia la oscura entrada de un callejón lejano. El viento del río seguía soplando, con su humedad ligeramente fría, pero ya no podía disipar la pesada y densa aura de desesperación que la envolvía. Su mirada se dirigió de forma inconsciente hacia el centro de la ciudad, hacia ese mar de luces brillantes. Tal vez allí, en ese mismo momento, una pareja enamorada estuviera planificando dulcemente su futuro, y el futuro de ella no era más que una oscuridad infinita y un abismo sin fondo. Capítulo 19. La boda de Ana y Mía se celebró en un fin de semana radiante, bañado por el sol. No hubo ostentación ni lujo excesivo, pero cada detalle estaba impregnado de calidez y sinceridad. La ceremonia tuvo lugar en el patio de la antigua casa de estilo occidental del profesor Charles, cubierta de enredaderas. Los granados del jardín estaban llenos de frutos rojos como farolillos, y el aire se encontraba saturado del dulce aroma de las gardenias. Yo vestía un traje blanco perfectamente entallado, erguido y sereno, con una sonrisa suave y satisfecha que jamás había tenido antes. Ana llevaba un vestido de novia blanco inmaculado. El velo caía con ligereza, dejando ver su rostro luminoso y encantador. En sus ojos color ámbar brillaba una felicidad plena mientras se aferraba a mi brazo, como si sostuviera el mundo entero. El profesor Charles nos observaba con una sonrisa imposible de contener, secándose de vez en cuando la humedad de los ojos. Los colegas del instituto, así como mis familiares y los de la familia Su, se reunieron con bendiciones sinceras y un ambiente festivo. David, como padrino, iba de un lado a otro ocupado con todo. Al ver la sonrisa auténtica en mi rostro, se alegraba de corazón por mí. En ese momento, en un rincón discreto al borde de la multitud, había una figura delgada. Era Lucía. Vestía ropa vieja y desteñida, el cabello recogido de manera descuidada. En su rostro se marcaban claramente el agotamiento y la fatiga, con profundas ojeras bajo los ojos. Ni ella misma sabía de dónde había sacado el valor para venir. Tal vez quería una despedida final. Tal vez solo deseaba ver una vez más al hombre que había tenido y que había empujado lejos con sus propias manos. Ver cómo yo era ahora verdaderamente feliz. Su mirada permanecía fija en Ana y en mí. Me vio levantar con cuidado el velo de Ana. Me vio inclinarme para susurrarle algo al oído. Nos vio intercambiar los anillos con una complicidad silenciosa. Cada escena era como un cuchillo sin filo que le cortaba el corazón una y otra vez. Recordó el día en que nosotros nos habíamos casado. También había sido rojo, también rodeados de familiares y amigos. En mis ojos al mirarla, alguna vez hubo expectativa y un rastro de ternura difícil de percibir. Si aquella noche ella no hubiera pronunciado aquella frase helada de no podemos compartir la cama, si hubiera podido dejar atrás el pasado e intentar aceptarme, intentar amarme, ¿sería ella quien hoy estaría a mi lado? ¿Podría haber tenido también esa felicidad sencilla y real? Pero no había así. Su vida, tras una elección equivocada tras otra, ya había tomado un rumbo completamente distinto. Las deudas de Makoto eran como un pozo sin fondo que la arrastraba al abismo. Los cobradores la acosaban día y noche como parásitos adheridos al hueso. Vivía escondiéndose, huyendo, sin un solo momento de paz. Y Makoto,
el verdadero causante de todo. Ya había mostrado por completo su naturaleza egoísta y ruin. No solo no sentía culpa alguna, sino que la exprimía aún más, trasladándole todo el peso y la presión. Ese leve afecto que ella creyó haber sentido alguna vez fue aplastado sin piedad por la realidad, hasta desaparecer por completo, dejando solo arrepentimiento infinito y repulsión. Jorge, te amo. En el estrado, la voz de Ana sonó tímida pero firme. Bajé la cabeza y la miré profundamente. Mis ojos eran tan tiernos que parecían derretirse, y respondí con voz clara y solemne: Ana, te amo. Palabras simples, pero con un peso inmenso. El público estalló en aplausos y felicitaciones. Me incliné y besé suavemente los labios de Ana. El sol estaba en su punto justo, la brisa era suave, y todo era tan perfecto como un cuento de hadas. Lucía, oculta en la sombra de la multitud, nos observaba. Sus labios se movieron levemente, como si quisiera decir algo. ¿Decir perdón? ¿Decir que se arrepentía? ¿Decir que ella también había tenido una oportunidad? Al final, todas esas palabras se quedaron atrapadas en su garganta, dejándole solo un dolor punzante y agudo. Ya era demasiado tarde para decir nada. Bajó ligeramente la cabeza, esquivando aquella luz de felicidad cegadora. Se dio la vuelta y se mezcló en silencio con la multitud, como un fantasma que nunca hubiera existido, desapareciendo en la esquina de la calle. Su espalda era frágil y solitaria, y pronto quedó sumergida entre el bullicio de la gente. Capítulo 20. Años después, el hogar de Ana y mío era cálido, lleno del aliento cotidiano de la vida. En la sala de estar, nuestra hija, todavía balbuceando palabras infantiles, estaba sentada en el suelo cubierto con colchonetas blandas, jugando con bloques de construcción. Ana se sentaba a su lado con ternura, observándola, y de vez en cuando sonreía mientras ayudaba a enderezar el castillo que estaba a punto de derrumbarse. Yo regresé de afuera con una bolsa de fruta fresca recién comprada en la mano. Ana levantó la vista y sonrió con dulzura. ¿Ya volviste? Sí, respondí, acercándome para dejar un beso suave en su frente. ¿Hoy se portó bien nuestra hija? Ana sonrió. Muy bien, solo que te ha echado un poco de menos. Al oír mi voz, la niña balbuceó emocionada y estiró sus manitas para que la cargara. Sonreí, la levanté en brazos y le di un beso en su carita suave, provocando que soltara una risa alegre y cristalina. La escena familiar era armoniosa, cálida y serena. Al caer la tarde, la tía Lynn, una vecina, vino de visita y nos trajo algunas verduras que ella misma había cultivado. Mientras charlábamos sin rumbo, mencionó casualmente: por cierto, Jorge, Ana, ¿recuerdan a aquella mujer de apellido Liu que vivía cerca antes? Creo que era profesora universitaria. Ana y yo nos miramos. Ambos vimos un atisbo de sorpresa en los ojos del otro. El nombre de Lucía hacía ya mucho tiempo que no aparecía en nuestras vidas. Ana respondió con suavidad: me suena un poco, creo que después se mudó. La tía Lynn suspiró levemente y dijo con cierto tono de pesar: claro que se mudó. Escuché por un pariente lejano que luego se fue al extranjero con ese hombre. Resultó que él tenía un montón de deudas y los acreedores lo perseguían todo el tiempo. Dicen que ella trabajaba sin parar para devolver el dinero, agotándose hasta el límite, pero la deuda crecía como una bola de nieve. Cuanto más pagaba, más debía. La tía Lynn negó con la cabeza, con una expresión de compasión. Al final, parece que ya no pudo soportarlo más y tuvo una pelea enorme con ese hombre. No sé cómo ocurrió, pero dicen que los dos terminaron muriendo juntos. Ay, de verdad, qué tragedia. La mano con la que sostenía a mi hija se detuvo un instante. En mis ojos pasó una emoción compleja e indescifrable, pero enseguida recuperé la calma. Ana apretó suavemente mi mano, dándome una mirada tranquilizadora. La vida es impredecible, dije con tono sereno, sin hacer más preguntas. La tía Lynn charló un rato más y luego se despidió. La casa volvió a quedar en silencio. Solo se oían de vez en cuando los balbuceos de nuestra hija y el canto de los pájaros que llegaba desde fuera de la ventana. Bajé la cabeza y miré la sonrisa pura de mi hija en brazos. Luego miré a Ana, a mi lado, sonriendo con dulzura. Mi corazón estaba en paz, claro y transparente. Todo lo del pasado era ya como fotografías antiguas descoloridas, borrosas e indistintas. Aquellos dolores y rencores habían sido completamente suavizados por la felicidad y la calidez que tenía delante. Me sentía profundamente agradecido de haber tomado la decisión correcta tras volver a vivir una vez más, de haber aferrado la felicidad que de verdad me pertenecía. Y la historia de Lucía, al final, no fue más que un suspiro en las conversaciones ajenas, disipándose con el viento.